Estamos de regreso en su programa Criterios con el economista Fernando Travieso, que además es analista petrolero. ¿Qué nos dice, Fernando? Bueno, fíjate que en el mercado tenemos devaluaciones y depreciaciones. Devaluación es cuando el gobierno toma la medida de cambiar el tipo de cambio. Depreciación es cuando el mercado, a través de la oferta y la demanda, cambia el tipo de cambio. Aquí se dan varias variables en el mercado venezolano. El gobierno ha hecho ajustes en el tipo de cambio, pero por ejemplo vemos que también hay un juego de oferta y la demanda que lo va variando. Entonces, en ese sentido, una devaluación de la moneda encarece las importaciones, lo cual es muy riesgoso para un país como Venezuela, que depende profundamente de las importaciones de alimentos, por ejemplo. Entonces, lo que beneficia es a la industria exportadora porque permite la colocación de mercancías en el exterior a menor precio. Entonces, todas las medidas de orden económico tienen aspectos positivos y aspectos negativos y ahí habría que hacer un balance. Sí, en todo caso, ¿cómo detener el alza de los precios en este caso en Venezuela? Mira, eso es una pregunta, yo te la completaría. ¿Y será beneficioso en este momento detener? Pues tú pudieras detener de repente el alza de los precios congelando el gasto, como va a hacer Brasil por 20 años, el gasto El social. gasto social, Pero ¿y sí. cuál es el costo? Lo pagarían los más pobres. Aquí ha habido un aumento en el circulante monetario producto de una medida responsable, en mi opinión, del gobierno bolivariano de mantener las misiones sociales. Eso ha permitido que a pesar de la brutal caída en el precio del petróleo se mantenga la paz social. Entonces yo creo que es prioritario mantener la inversión social a toda costa y a medida que se recupere el precio del petróleo, se irá regulando los aspectos macroeconómicos e irá bajando la inflación. Sí, pero, mira, pero Ajá. ¿qué hacer entonces con esa incesante elevación de precios que hay en el mercado, ¿no? Porque cuando tú vendes un dólar a 10 bolívares e importas un producto, tiene que ser con base a esos 10 bolívares. Sin embargo, tú ves que un Claro. kilo de frijol que cuesta 0,9 dólares, puesto en Venezuela, en la calle te cuesta 4.500 bolívares. O sea, ¿cómo resolver ese Bueno, problema? ahí hay un aspecto de especulación, Germán. No es importante en este caso la suspensión de los controles de cambio que permita que haya un libre juego de la oferta y la demanda. El libre juego de la oferta y la demanda no es tan libre, ni tampoco es un juego. Ahí hay toda una serie de monopolios a nivel de la economía nacional que te manipulan todos los aspectos económicos y harían que fluctuara de acuerdo a sus intereses, que ha pasado ya. Recordemos que nosotros venimos del Caracazo. El libre juego de la oferta y la demanda, o una aproximación a lo que ellos consideran el libre juego de la oferta y la demanda de los empresarios, nos llevó al Caracazo, que son más de 3.000 muertos. En cambio, hoy en día, a pesar de la caída en los precios del petróleo, tenemos paz social. Entonces hay que comparar la caída en los precios del petróleo de aquella época que comenzó en el 86 con Jaime Lucinchi, terminó con el Caracazo, y la caída en los precios del petróleo con una política de inversión social que ha hecho el gobierno bolivariano, que ha mantenido, válgame la redundancia, la paz social. Sí, pero el hecho de no tener suficiente inversión en Venezuela no va a ocasionar que en algún momento nos quedemos sin prácticamente la posibilidad de tener incluso las misiones sociales. Claro, por eso yo considero que el objetivo debe ser llevar la producción de PDVSA a lo que nos permita la cuota de la OPEP. Eso es una medida urgente y deben tomarse todas las que sean necesarias para cumplir con ese objetivo. Lo primero que tiene que hacer el país es poner su empresa petrolera, que es la que tiene más reservas de petróleo en el mundo, es decir, la que tiene mayor valor, al tope de producción. Eso Sí. es una medida inmediata que necesita toda una serie de inversiones. Claro, Ok. y no se puede en este caso porque no hay posibilidad de invertir, porque no hay recursos. Bueno, pero hay inversión extranjera que está viniendo, que es sumamente atractivo, porque hay un faltante de reservas, Germán, a nivel mundial. Son amplios los yacimientos de gas que quedan en el mundo, pero son escasos los yacimientos de petróleo. Entonces, los capitales se van a donde estén esas reservas. Y por eso tú ves toda la inversión que se hace en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Una inversión gigantesca, y ahora también PDVSA piensa poner en producción 900 pozos en el occidente, en el estado Zulia. O sea que si hay una visión
sobre la necesidad de aumentar la producción y hay capitales interesados en esas inversiones, sobre todo mucho capital ruso y capital chino. Ajá, entonces, la participación de la empresa privada en la economía venezolana, ¿cómo tú la percibes? Es básica, es importante y debe tener una participación de acuerdo a el riesgo que ellos quieran asumir. Porque hay dos tipos de participación. La participación para Estado y la participación dentro del mercado donde yo arriesgo recursos en pro de un beneficio. Entonces ellos deben tener unas reglas claras que les permitan realizar las inversiones necesarias para bien de toda la economía. El sector privado es esencial y debe tener participación en el sector petrolero, en el sector gasífero, en todos los sectores estratégicos, siempre conservando el papel del Estado en las industrias estratégicas. A pesar de que en este momento hay una recesión mundial, ¿no?, del modelo capitalista, hay poco consumo de petróleo, ¿qué hacer con la faja petrolífera del Orinoco? Ahí te quiero decir algo, Germán. El año pasado fue el año de mayor consumo de petróleo en el mundo. Aumentó la demanda en 1.800.000 barriles diarios. Por los precios. Por los precios bajos, sí. O sea que lograron llenar entonces sus reservas. Llenaron sus reservas, pero aumentó la demanda. Pues, o sea que el petróleo sigue guiando la economía mundial, porque es la fuente de mayor calidad. Eso es objetivo. Hay una fórmula creada por la Universidad Pública de Nueva York que se llama tasa de retorno energético, que se le aplica a las diferentes fuentes primarias de energía. Y el petróleo es muy superior a las otras fuentes, genera más energía neta a la sociedad. Entonces la economía mundial y el desarrollo, la llamada globalización, todo el desenvolvimiento económico depende del petróleo. Y no hay ninguna otra fuente primaria de energía que pueda competir con el petróleo con respecto a calidad. Podemos seguir con los mismos precios de la gasolina, que son risibles en este caso, con relación a los precios internacionales. No, hay que irlos adaptando a la realidad, a lo que es el costo de producir gasolina dentro de PDVSA. Es decir, aquí en Venezuela se consume excesivamente, ¿no? Sí, hay un mercado interno demasiado grande para el tamaño de Venezuela. ¿Es conveniente entonces empezar a subir los precios de la gasolina? Sí, yo creo que hay que hacer un ajuste en el precio de la gasolina, es importante. ¿Y hacia dónde orientar nuestra economía en este caso? Hacia áreas básicas donde podamos invertir y nos permitan exportar. Es decir, hay que buscar nichos de mercado en el ámbito internacional y priorizar inversiones para surtir esos mercados acá en Venezuela, en función de nuestras propias materias primas, no como en el proceso de sustitución de importaciones, donde se traían productos semielaborados. Entonces tenías que gastar dólares para traer productos semielaborados, para transformarlos y después reexportarlos para el mercado interno. Tenemos que trabajar con nuestras propias materias primas y producir para la exportación en áreas estratégicas. Hay que escogerlas muy bien y hacer toda la inversión que sea necesaria. Fernando, estamos llegando al final de este segmento del programa. Queremos una reflexión final al país, de tu parte. Fíjate, a mí me extraña mucho, Germán, que la gente habla de PDVSA y se les olvida un pequeño detalle. Es la empresa que tiene más reservas de petróleo en el mundo y la sexta en reserva de gas. Es la empresa con mayor valor junto con Saudi Aramco de Arabia Saudita en el mundo. Entonces, a la hora de analizar nuestra industria petrolera, el elemento primordial, básico, el primero a ser tomado en cuenta, es que PDVSA es la empresa con más reservas de petróleo en el planeta Tierra y la sexta en reservas de gas, lo que le da una fortaleza gigantesca. Cuando se obvia ese hecho, hay un sesgo que lo que busca es influenciar a la población en pro de la privatización. ¿Seguiremos entonces siendo rentistas petroleros? No, utilizaremos la ganancia de la renta petrolera para industrializarnos. Muchísimas gracias, Fernando. No, gracias a ti, hermano. Venezuela se encuentra en medio de una situación política, económica y social muy compleja, donde las soluciones deben ir a la par de los procesos de cambio ajustados a la realidad actual. Así como los factores que generaron la crisis son múltiples, las soluciones deben estar acompañadas de varias acciones que juntas puedan sustentar la base de una nueva estructura económica en construcción que supere el viejo y gastado rentismo. Sin embargo, para impulsar este nuevo aparato productivo será necesario maximizar el uso y la explotación de los recursos existentes bajo una política que tenga como objetivo fundamental la diversificación de la economía con el fin de producir lo que necesitamos para el consumo como nación y mantenernos con miras a la exportación de productos elaborados y procesados que nos generen mayor valor agregado y, por ende,
ganancias para las y los venezolanos. Si los actores políticos actuamos en función de estos objetivos colectivos primordiales, será posible derrotar la crisis y superarla rápidamente, manteniendo un plan sostenido de crecimiento que produzca un salto cualitativo en la economía nacional. Por supuesto, para que esto sea posible será necesario no amarrarnos a complejos y escuchar las visiones de las diferentes corrientes de la economía en nuestro país, de quienes han estudiado y investigado científicamente el caso de Venezuela, tomando en cuenta los factores internos que son determinantes para poder establecer patrones y fundamentos que se ajusten a nuestra particular realidad. Hemos llegado al final de su programa Criterios. Será hasta el próximo domingo a esta misma hora.